Hola a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar ya listos para escuchar la lectura para este día. El brazo de oro se titula. Hoy, 11 de febrero, vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Dice las Sagradas Escrituras. Pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús, a quien Dios puso como el sacrificio expiatorio para la fe en su sangre, para demostrar su justicia, al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Conocido como el hombre del brazo de oro, James Harrison nació en 1936 en Australia. Cuando tenía 14 años, le extirparon un pulmón y sobrevivió gracias a las múltiples transfusiones de sangre que recibió. Al salir de la clínica, prometió que cuando llegara a la mayoría de edad, se haría donante de sangre. No solo lo cumplió, sino que además ha registrado 1,173 donaciones durante más de 60 años. James ha recibido múltiples reconocimientos, incluidas las máximas condecoraciones civiles de su país. Además, es poseedor de un récord Guinness como el mayor donante de sangre de la historia. La sangre es una mezcla de líquido y células que circulan en los vasos sanguíneos del sistema circulatorio. La parte líquida es el plasma y las células son los glóbulos rojos responsables de transportar oxígeno y dióxido de carbono. Los glóbulos blancos que forman parte del sistema inmunitario y las plaquetas responsables de la coagulación sanguínea. El adulto promedio tiene aproximadamente de 4.5 litros a 5.5 litros de agua en el cuerpo. Y para que usted sea un donante de sangre, necesita tener 17 años o 16 años con un permiso firmado de sus padres. Además, debe de pesar no menos de 110 libras y tener una buena salud. Al recibir una transfusión de sangre, la sangre que usted recibe no permanece en su cuerpo. La sangre se renueva constantemente. ¿Qué sucede cuando usted recibe sangre que no es de su tipo? Bueno, si hay incompatibilidad sanguínea, habrá reacción inmune contra la sangre. En algunas ocasiones, las personas manifiestan lumbalgias, escalofríos, fiebres, disnea, taquicardia, dolor torácico, insuficiencia renal, entre otras. Han clasificado los tipos de sangre en 8 tipos generalmente. El más difícil de conseguir es el AB negativo. Y una persona del grupo AB positivo es un receptor universal. No hay ningún problema con quien quiera donar sangre. Y una persona del grupo O es donante universal. Interesante. Nosotros tenemos un donante de sangre que no hay ningún problema si usted tiene un tipo de sangre diferente totalmente al de él, porque no le va a causar absolutamente ninguna enfermedad ni ningún desorden a nivel de su salud en su cuerpo, y es la sangre de Cristo. En él tenemos redención por su sangre. Y dijimos que redimir era comprar, volver a comprar, rescatar, libertad. Y tenemos el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. En él tenemos redención y el perdón de los pecados. En el antiguo Israel se hacía una práctica que Dios la había enseñado, como le mostró a Moisés en el desierto, que copiara cómo iba a ser el tabernáculo, el lugar donde se adoraba, de acuerdo a lo que Dios le había mostrado que había en el cielo. Entonces Moisés construye un atrio, es la primera parte, un atrio, construye luego el lugar que se llama el lugar santo,
que está compuesto por el candelabro, el altar del incienso, la mesa y los panes de la proposición. En el atrio hay dos elementos fundamentales, que es la fuente o el lavacro y el altar del sacrificio, donde son llevados precisamente los animalitos para ser sacrificados y expiar los pecados de la persona que lleva el animalito. Pero hay otra parte muy interesante también dentro del tabernáculo. La parte tercera se llama lugar santísimo. ¿Qué hay en el lugar santísimo? Precisamente lo que hay es el arca del pacto que contiene los 10 mandamientos, el maná, que fue la comida con la que Dios alimentó a los israelitas por 40 años en el desierto, y la vara que floreció de Aarón, el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote. Muy bien, estando ya en el lugar santísimo, allí solamente podía entrar una vez al año, no cualquier sacerdote, tenía que ser el sumo sacerdote. Y cuando entraba a ese lugar, primero tenía que haber ofrecido un sacrificio para expiar sus pecados y los pecados de su familia. Y después de que había ofrecido un sacrificio por sus pecados, empezaba a hacer todo el proceso que conllevaba la limpieza de los pecados que habían sido acumulados durante todo un año allí y que había que hacer esa limpieza. A ese día especial se le llamaba Día de la Expiación, es decir, el día de limpieza, de perdón de pecados. ¿Cómo era la actitud con la que los israelitas estaban cuando llegaba ese día de expiación? Todo mundo estaba en un profundo reflexionamiento, estaban en ayuno y oración. Y hasta que el sumo sacerdote terminaba su obra de limpieza allí en el lugar santísimo, todo el mundo estaba a la expectativa para ver qué es lo que estaba pasando. Y hasta que terminaba el sumo sacerdote y salía, ya todo el mundo cobraba aliento nuevamente, porque era un día para estar en respeto y en suma introspección, para hacerse un examen de conciencia. La palabra de Dios dice que en esta parte del lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba una vez al año, no sin llevar sangre que ofreciera por sí mismo primero y por los pecados de ignorancia del pueblo. Fíjate qué interesante, querido, porque el sumo sacerdote primero ofrecía por él, porque si no, si entraba a ese lugar santísimo y allí estaba la presencia de Dios, ahí él podía caer muerto en el mismo momento. Así que necesitaba primero ofrecer sacrificio, sangre por él. Y es algo bien importante, querido, porque precisamente nosotros tenemos un sumo sacerdote en el cielo, en el lugar santísimo, porque en el cielo también, de allí fue que se le fue mostrado a Moisés lo que iba a construir ahí en el desierto, el tabernáculo. En el cielo hay un lugar santísimo también, donde está el sumo sacerdote que es Cristo Jesús, pero él ya no necesita ofrecer un sacrificio por él, porque él tiene esta peculiaridad, que él mismo es la ofrenda, es el sacrificio. Cuando murió en la cruz del Calvario, se ofreció el sacrificio único y al que apuntaban todos los sacrificios que se ofrecían durante muchos años en el tiempo de Israel. Fíjate que los corderitos, los bueyes, los palomillos que se llevaban cuando una persona pecaba, todos ellos apuntaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que lo señaló Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo. A él apuntaban todas esas muertes y estos animalitos que eran ofrecidos, porque la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay expiación de pecados. Era necesario, pues, que se derramara sangre inocente, para el caso, la sangre de Cristo Jesús, del mismo Dios. Y otra cosa muy importante es, querido, que Jesucristo
es el sacrificio y es también el sumo sacerdote. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, allí quedaron abolidas todas las leyes rituales que Dios le había mandado a Moisés observar fielmente para poder cumplir los ritos y poder, por fe, tener el perdón de pecados. Algo interesante es que aunque fue ordenado que ellos hicieran sacrificios, no era en sí el sacrificio lo que recobraba nuevamente la estabilidad y el perdón de pecados, lo que le daba el perdón de pecados a las personas que habían pecado. No, era la fe puesta precisamente en ese acto, porque ese acto iba a encontrar su cumplimiento en la muerte del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Y cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, querido, en ese momento también el sacerdote estaba ofreciendo un sacrificio. Había un sacrificio que se hacía en la mañana y otro sacrificio que se hacía en la tarde. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, la palabra de Dios nos dice en los evangelios que también se estaba ofreciendo el sacrificio de la tarde. ¿Y sabes lo que pasó? Cuando el sacerdote estaba ofreciendo el sacrificio, el cordero, ya no pudo matarse el cordero. Y el velo que dividía precisamente el lugar santo, donde estaba el candelabro, la mesa con los panes sin levadura y el altar del incienso, y que dividía al lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ese velo se rasgó, se partió de arriba a abajo, significando entonces que ya no necesitábamos más el oficio de un sacerdote, ni el continuar llevando animales para perdón de nuestros pecados. Terminó, quedó abolido totalmente, porque el cordero a quien señalaban todos los sacrificios ya había sido crucificado. Y entonces ese cordero ahora, al subir al cielo, al ascender al cielo, no solamente se sienta a la diestra del Padre, sino que empieza a ser una función para la cual había sido determinado, que es ser nuestro sumo sacerdote. Por eso es que hoy en día nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia confiados, porque tenemos un sumo sacerdote que hace la obra intercesora allá en el cielo. No es aquí en la tierra. Eso terminó. Terminó con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. No necesitamos ya más sacerdotes. El sacerdote servía de intermediario entre Dios y los seres humanos. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, allí terminan todas esas leyes rituales y se viene a presentar lo que verdaderamente apuntaban todos los ritos que Dios le ordenó a Moisés que practicaran, como el plan de salvación. Entonces, en el cielo nosotros tenemos ahora un sumo sacerdote que puede compadecerse de tu vida y de mi vida, por la simple y sencilla razón que Él vino a vivir como ser humano. Fue tentado en todo, pero sin pecar. Y fue el sacrificio, la ofrenda, al morir en la cruz del Calvario. Y ahora es el sumo sacerdote que está intercediendo por ti y por mí en el santuario celestial. Qué lindo es poder tener a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Ya no tenemos entonces nosotros que buscar a un intermediario entre Dios y nosotros. Tenemos entrada libre. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, se rasgó la cortina que dividía el lugar santo del Santísimo, enseñando pues que por fe nosotros podemos ir directamente a Dios porque tenemos al sumo sacerdote Cristo Jesús que intercede entre Dios el Padre y nosotros los pecadores. Es maravilloso el plan de la salvación y es lindo entender que no tienes que estar afligido, querido, confesando tus pecados frente a una persona mortal. No, tus pecados tienen que ser confesados ante el sacrificio expiatorio,
ante Jesucristo, que es ofrenda, que es sacrificio, que es la única propiciación que Dios el Padre acepta, no acepta ninguna otra cosa, porque nada tiene la dignidad ni el honor como Cristo Jesús. Solamente Él es digno. Por eso es que Él es nuestro mejor sumo sacerdote en el cielo. Y puedes ir directamente a Él, allí en tu casa. Tú puedes orar y decirle: Padre, he pecado contra ti, me arrepiento, no puedo solo, pero necesito tu ayuda, confío en ti y acepto los méritos de Cristo Jesús. Porque en los méritos de Cristo tú puedes pedir todo a Dios el Padre y Él te escucha. Si tú tienes fe y tomas los méritos de Cristo, el Padre Celestial te escucha y te perdona. No necesitas otro intermediario, porque el intermediario está en el cielo y es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. La sangre como símbolo de una vida entregada voluntariamente para rescatar al pecador, y la sangre como el derramamiento de la vida misma. La palabra cruz, la sangre de Cristo, expresa el sacrificio y la muerte redentora de Cristo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, quien tiene el verdadero brazo de oro y es el mayor donante del universo, y podemos nacer de nuevo. ¿Cómo no debemos de despreciar tan estupendo sumo sacerdote que tenemos? Y confiadamente podemos acercarnos y recibir oportuno socorro, porque ahorita hay oportunidad. Ahorita es el tiempo de gracia en el que nosotros podemos acercarnos y arreglar cuentas de nuestra vida delante de nuestro sumo sacerdote Jesucristo allá en el cielo. Con una sola ofrenda, Cristo Jesús hizo perfecto para siempre a los que están santificados. Así, cuando los pecados han sido perdonados, no necesitamos más ofrendas. Y siendo que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, con plena certeza de fe, y mantengámonos firmes en la esperanza. Que Dios nos bendiga abundantemente. La paz del Señor sea contigo. Si Él lo permite, nos encontraremos en una siguiente ocasión. Amén.